Bienvenidos al tercer módulo de primeros auxilios psicológicos. Hoy vamos a ver un tema referente a la intervención. Sabemos que los primeros auxilios psicológicos, y como lo vimos en el segundo módulo, se tienen que aplicar en el momento en que se da el evento traumático o incluso unas semanas después. Pero ¿qué pasa cuando de pronto la persona siente la necesidad de ir a buscar ayuda psicológica después de ese evento traumático, después de esas semanas, y porque los primeros auxilios psicológicos o no se dieron o no le funcionaron? Vamos a ver entonces qué se hace y a hablar de la intervención en segundo orden. El sujeto normalmente puede que no sea consciente de que tiene un problema, y partamos de que está viviendo un evento traumático. Eso ha traído ciertas consecuencias, incluso se le pudo haber dado cierta psicoeducación con los primeros auxilios psicológicos frente al tema, pero en este momento está presentando una crisis en donde quizá haya angustia, quizá exista insomnio, quizá haya algo físico, sintomático, haya algo que esté también somatizando, que pueda hacer que diga: necesito ir al médico, necesito ir a buscar ayuda profesional de alguien, ¿verdad? Y llegue a nosotros por un motivo muy diferente al que realmente lo trae. Entonces hay que mirar, obviamente, en un primer momento, pues qué es lo que realmente lo trae, cuáles son las causas, qué fue lo que pasó, hacer una intervención, pero primero evaluando con todo lo que ya pudimos ver en los anteriores módulos, en el que podemos ver en el siguiente módulo, porque hay ciertas patologías que se pueden también evocar, disparar en el momento en que se da un evento postraumático, así que hay que revisarlo. ¿Qué objetivos tiene esa intervención de segundo orden? En primer lugar, pues que se dé una supervivencia, o más bien se le ayude a la persona a que se dé esa supervivencia física ante la experiencia de crisis. ¿Por qué lo digo de esa manera o porque está establecido así? Hay personas que se dejan de cuidar, personas que no se alimentan, tienden de pronto a comer solamente desayuno o solamente un almuerzo y nada más en el día, pueden no hacer ejercicio nunca, incluso en algún momento de su vida o antes del evento pueden haber ido al gimnasio seguido, pueden haber hecho yoga, pueden haber hecho cualquier tipo de ejercicio que les agradara, y en este momento ya no. Entonces el hecho de poder también otra vez como psicoeducar, pero más como al fondo, como ahondando un poco el hecho de que tiene que hacer una cierta preparación para que se puedan trabajar pues el resto de problemas o de sintomatologías que se tienen. Obviamente, si las personas, por ejemplo, nos llegan con mareo o con deficiencias a nivel nutricional o algo así, pues se ha dado precisamente porque no ha habido una supervivencia correcta en todo el tema fisiológico. Así que es importante comenzar a mirar cuáles son sus patrones de sueño, qué tanto duerme, si duerme mucho, si duerme poco, si tiene de pronto interrupciones en la noche, qué tipo de interrupciones son, o si más bien no puede conciliar el sueño, o si duerme mucho pero realmente no descansa. Todo este tipo de cosas que nos dan cuenta de que la persona realmente necesita esa ayuda para poder descansar, poder establecerse en sus necesidades básicas, tener una homeostasis, encontrar como tal el equilibrio permanente para poder así mirar todo el resto de síntomas, todas las demás actividades y trabajar sobre ellas. Segundo objetivo de la intervención de segundo orden es identificar. ¿Qué vamos a identificar? Las causas de la sintomatología con las que nos llega el paciente, las causas que, pues, digamos, del relato que él nos cuenta, pero también las causas reales, porque lo que les digo, puede que lo que nos cuente no sea realmente lo que lo trae, sino más bien haya un algo atrás, un algo que incluso puede no haberse dado solamente un mes después, 2 meses después, sino que acuda 5 años, 6, 10 años después. Entonces hay que mirar a fondo qué es lo que está sucediendo, identificar esos sentimientos, toda la construcción cognitiva que se da
del evento traumático, si ha logrado o no de pronto la persona tener resignificación de ese evento, de decir lo viví, fue una experiencia que enseñó, pero hasta aquí y sigo, o más bien tiende a hace somatizar todo lo que está sintiendo, todas esas construcciones mentales, y se llega a dar una psicopatología. Por otro lado, entonces vamos a ver las emociones que tuvo en su momento del evento traumático y que tiene después del evento traumático, así como todos los factores protectores y todos los factores de riesgo que también conllevan a que pueda empeorar o mejorar. Vamos a hacer una escucha activa de su relato. Recordemos que en el momento en que estamos con el paciente también vamos a hacer un poco esa construcción terapeuta-paciente de relación de yo te escucho, te comprendo, de yo estoy aquí para un servicio, y él en ese momento pues va también a entender que tiene en quién depositar su confianza, que tiene en quién de pronto desahogar todo aquello que no ha comentado, porque un evento traumático es difícil de relatar precisamente porque genera dolor, porque genera volver al momento, volver al recuerdo, volver a aquello que destruyó, que incluso pudo hacer que se perdiera algo muy importante. Entonces es definitivamente necesario hacer una escucha activa, que esa persona sienta que la estás comprendiendo, y ayudarle, incluso acompañarlo en el construir ese relato, en que pueda contarnos absolutamente todo lo que pasó, y con el hecho de que nos cuente cada vez pueda también ya incluso quitarle un poco de peso a ese relato, ¿no? Entonces es cuando, por ejemplo, nos encontramos madres, padres de familia que, por ejemplo, perdieron a sus hijos en un hecho muy traumático, en un evento muy traumático, y la primera vez que lo cuentan les cuesta muchísimo, pero con el tiempo, la medida del tiempo, ya no lo ven igual, y digamos que aprendieron que obviamente fue algo durísimo de vivir, pero que ya tuvo su paso en el tiempo, un paso activo donde ellos mismos hicieron por salir adelante, y en este momento esa construcción, ese significado como de sus palabras va a ser muy diferente. Por lo tanto, a pesar de que evoque emociones, ya no va a ser la misma intensidad del dolor, ya no va a ser la misma intensidad en cuanto a los sentimientos que produce, porque incluso se puede tener un recuerdo un poco reformado de todo eso, y no con añadidura a una sintomatología como lo vemos en otros módulos. También tenemos que ayudarle a organizar un poco cognitivamente toda la información. Entonces es necesario que esa persona repase los acontecimientos uno por uno, que sepa lo que pasó, que tenga claridad, que incluso si se siente desorientada o confundida pueda organizar todo para tener un poco más de tranquilidad frente a que puede recordar realmente las cosas, a que no hay vacíos mentales, y asimismo pueda enfrentar esa construcción y darle un vuelco y pues hacer que signifique algo un poco más positivo en su vida. Es necesario ver qué significado tiene para el paciente el evento, pero también de pronto las construcciones que se asocian a ese evento, ¿no? Aquellas cosas que se pueden estar relacionando. Entonces hay que abarcar mucho en el paciente el que nos diga qué significado tiene haber vivido, haber pasado por eso, haber estado acá o haber estado en ese momento de su vida viviendo eso, y también de pronto en este momento después del evento traumático qué significado tiene. O sea, puede que tenga el mismo peso, puede que no, puede que ya lo haya perdido, puede que ya haya sido transformado, pero eso es a lo que apuntamos, a que haya una reestructuración, a que haya una reubicación de todo aquello que fue destruido en el momento de la crisis o del evento traumático. Reestructuración en cuanto a que no solamente una reestructuración cognitiva, sino también reestructuración incluso de cosas que tenga que hacer.
que haya dejado de hacer. Por ejemplo, el cuidarse en sí mismo, el mirarse a un espejo, el tener propósitos en la vida, de tener metas, de ya dejar de sentir que todo lo que en algún momento tuvo en mente se perdió y ya no va a salir más. El enfrentar el futuro, el volver a hacer nuevos sueños, el devolverse en el tiempo un poco y tomar todos esos sueños que en algún momento se construyeron y traerlos nuevamente y decir si los cumplo. En fin, todos esos deseos, esos conocimientos de pronto que la persona comienza a adquirir, que le puedan ayudar, que le puedan dotar de energía personal, también de su misma creencia de que sí puede con todo, de que sí puede afrontar cualquier tipo de acontecimiento que venga a pesar del dolor que haya sufrido. Igualmente es necesario hacer una adaptación conductual, no solamente pues, de esos comportamientos, sino también de las interpretaciones en muchas ocasiones que se dan, ¿no? Porque hay muchas personas que precisamente tienen que hacer esa reestructuración cognitiva porque pues hay algo en ellos que hace que piensen todo el tiempo pues que las cosas no van a salir como quieren, o que de pronto si presentan algún tipo de ansiedad o estrés postraumático, todo se mezcle y comiencen a ver el mundo muy gris sin un poquito de luz. Entonces es necesario ayudarlos tanto a establecer cognitivamente como ciertos criterios o cierto equilibrio, como también a acompañarlos para que se adecúen a ese mundo en el que viven, se adecúen al hoy, al hecho de haber llegado, por ejemplo, a una nueva casa, o de tener una nueva familia, o de no tener a ese alguien importante, y decidir prioridades, decidir qué es lo que vamos a hacer de hoy en adelante, ¿no? Tener ese objetivo responsabilizándose de la autoindependencia, de la formación, del autoconcepto, de la autoimagen, planteando todas las estrategias posibles para que realmente se pueda llegar al cambio. Entonces acá vamos a ver que incluso se hacen compromisos con esas personas para que ellas en algún momento tomen todo eso que traen y ahora lo pongan sobre la mesa y digan: con esto cuento y con esto no cuento. Y acá en un trabajo con el terapeuta, un trabajo donde no solamente manda al terapeuta, sino como que más bien él es quien busca esa salida, se solventan ciertas necesidades básicas, se solventa cierta necesidad de reestructuración incluso cognitiva, o un poco de pronto hasta incluso de relajación, de terapia personal, de algo individual, o terapia familiar también, y se marcan las prioridades de la persona del momento en el que sale, digamos, de la intervención en adelante, de qué es lo que va a hacer ahora con su vida, y ahora que ya ha pasado por todo el dolor y por todo lo que conlleva una pérdida o un evento fuerte a nivel de un estresor muy muy grande. Se recomienda entonces la terapia breve, la terapia sistémica breve, para precisamente trabajar todos estos objetivos, pero que no sea como en un largo plazo. A pesar de que hay otro tipo de terapias, hoy les quiero mostrar un poco todo el tema de la terapia sistémica, porque no lo hemos revisado mucho y es muy importante. Si ustedes ya tuvieron la oportunidad de pronto de estudiarla, sabrán que es una terapia que se enfoca en muchas ocasiones en familia, pero también se puede trabajar a nivel individual, y de la terapia sistémica salen muchas corrientes que se trabajan precisamente para que la persona pueda encontrar un porqué también un poco y pueda salir adelante a pesar de muchas de sus dificultades. Entonces nos centramos en que la terapia sistémica breve es una técnica de intervención que pretende ayudar ya sea a las familias, parejas, individuos
o a cualquier grupo a movilizar esos recursos propios o a empoderarse de esos recursos propios para poder alcanzar esos objetivos que tienen en menos tiempo o en el menor tiempo posible. La visión desde la terapia sistémica sobre la realidad es un poco hacia que es una construcción o un fenómeno que no se construye digamos por alguien que haya dicho que es ese algo, sino por una percepción propia, ¿no? Entonces vamos a encontrar que cada uno es un sistema y esos sistemas pues se relacionan, y entonces si cada sistema significa ser un individuo que se relaciona, vamos a tener con qué construir, como por ejemplo el lenguaje. Esa construcción de la realidad se da a partir de la experiencia que tenga la persona, la historia de vida, los relatos contados, todo el constructo que de pronto haya traído con su familia como tal, sus primeros cuidadores, su primera experiencia en llegar al mundo, en llegar a ciertos sitios vitales, experiencias particulares que han marcado de una manera u otra la percepción que se tiene. Y ahora hablamos entonces de cómo la cibernética entra ahí. El proceso de la cibernética o el tema de la cibernética sale o se desglosa de la teoría general de los sistemas, que es básicamente el trabajo de la terapia sistémica, y nos cuentan cómo desde ya hace tiempo se tiene una ciencia que marca como una pauta en ciertos compromisos en cuanto a la organización y a la información que se tiene en ese proceso de control de la comunicación que todo el tiempo pues estamos manejando. Este proceso de la cibernética, sobre todo en primer orden, pues no es posible considerarlo como un fenómeno que esté separado del resto. Se tiene entonces una interrelación total, hay un tema de complejidad, hay un tema de circularidad, un tema de causalidad, que los invito también a que lo revisen. Y es importante ver cómo se considera de pronto en este punto un observador separado de aquello que se observa. Pero entonces encontramos que en el segundo orden hay una gran diferencia, y es que ese observador, que en este caso vendría a ser el terapeuta, ya no está separado de lo que se observa, ya no está separado entonces de la crisis, ni del problema, ni del trauma, sino que más bien está observando activamente y está construyendo con ese personaje que está en sesión. Por eso los invito a que revisen este tipo de técnicas, porque a pesar de que no son manejadas desde un tema cognitivo como tal, en cuanto a lo que normalmente trabajamos en los otros módulos, se observa que definitivamente es un cambio y se modifica, o se hace un cambio en la persona que está siendo atendida por este tipo de terapia, porque hay una cercanía con ese otro, hay una cercanía de construcción donde se da no solamente una posición de un observante que incluye, sino que también incluso se puede observar la familia como tal y cómo el sistema familia está trabajando en esa crisis conjunta, y cómo yo como terapeuta puedo entrar ahí, modificar, hacer que incluso se cambien un poco las cosas y que ellos en sí mismos me cambien a mí. O sea que es un trabajo también doble, es un trabajo bonito, un trabajo donde todo el tiempo como que están teniendo una relación, pero no de jerarquía, una relación que se da en pro de una colaboración, algo mutuo y una enseñanza para allá y para acá. El objetivo entonces está centrado en cambios de las relaciones más que en los conflictos. Por lo tanto, es una terapia que se enfocaría o los invitaría como nuevamente a que se enfoque más en el tema familiar, pero que si ustedes lo ven como algo que lo puedan trabajar en el tema individual, sería excelente. Ahora bien,
es importante ver que esta técnica, por ejemplo, usa mucho el tema del otro observador y es el coterapeuta, ¿no? Entonces vamos a tener incluso esas sesiones donde otras personas puedan también ver qué es lo que está sucediendo, quizá puedan tener algún tipo de comentario, agreguen algo que quizá nosotros no estamos teniendo en cuenta como terapeutas, y es algo bueno contar con ese apoyo, pues para que salga la persona o la familia de esa crisis en el menor tiempo posible y sea una experiencia agradable tanto para la familia como para nosotros. El terapeuta entonces juega en este momento un papel de creador, un papel no impositivo, sino más bien algo más relajado, donde se pretende que esa persona aporte y escuche los aportes. Entonces ya no hay una hipótesis de pronto que sea tan fuerte, sino que más bien la vamos a construir, o también se va a hacer la revisión de pronto de qué cree el sistema que tiene, qué cree la persona que está sucediendo. Lo importante es que de pronto el psicólogo va a entrar incluso a perturbar un poco ese ambiente familiar o ese ambiente individual también, y asimismo van a poder salir de ese conflicto. Entonces ese perturbar va a poder dar cuenta de algo que está sucediendo y cómo vamos a sacar entonces todos los factores que nos sirven y que de pronto vamos a usar para salir de la crisis. Ya entonces, para terminar, los invito a que revisen todo el tema en las siguientes referencias que les dejo. Sigan pues mirando el tema de la intervención sistémica en familia, porque el abordaje sistémico en crisis en familia es muy bueno, nos da una concepción de resolución de conflicto muy grande, y recordemos que después de una crisis o de un evento traumático se dan muchos problemas en las familias, ya sea por cuestión de culpas, ya sea porque de pronto se agreden o hay factores de riesgo antes del evento traumático y se empeoran, porque incluso la situación económica se puede ver afectada y esto hace ver afectada a la familia como tal, porque el rol que cumplía ese alguien en la casa que ya no está porque de pronto falleció en ese evento traumático, hace que todo ahora comience a cambiar. Entonces los invito mucho a que revisen este tipo de técnicas, se empapen un poco del tema y asimismo puedan dar a sus pacientes y a sus familias la mejor de las atenciones. Les agradezco mucho el escucharme, espero que les haya servido esta intervención del día de hoy y que tengan un excelente día.